Del gobierno y también la situación económica que parece ser cada vez o cada día peor cuando vamos conociendo los números, nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy Gustavo Marangoni, que es politólogo y docente universitario. Gustavo, ¿cómo andás tanto tiempo? Maximiliano Lequi te saluda. Hola Maxi, muy buen día y muchas gracias por llamar. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿estás viendo esto que como que el presidente de la Nación está con la intención de retomar un poco la senda política con diferentes actos, ¿no? Hablando con los inversores, hablando en el Council of America, ahora en el Ministerio de Defensa, como que la parálisis que habíamos tenido por el COVID absolutamente, ahora se empieza a trasladar un poco a otros actos de gobierno. Bueno, es que indiscutiblemente el COVID, la pandemia, la cuarentena ocupan un lugar central desde hace muchos meses, pero también hay otros aspectos de la vida política, económica e institucional de la Argentina que siguen su curso y que requieren justamente de decisiones. Muchas de ellas porque también están impactadas por la propia pandemia. Entonces, bueno, la Argentina tiene temas de agenda, hemos visto en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas, el tema de la deuda, que es una cuestión fundamental para que la Argentina pueda comenzar a normalizar no solo la relación con los acreedores externos de la ley Nueva York, sino también con los acreedores internos del Estado, con luego el Fondo Monetario Internacional, el Club de París. Como cualquier empresa, como cualquier familia, si vos tenés en desorden tus cuentas, es imposible planificar nada. Así que tenés que empezar a poner, no digo la casa en orden porque ya está utilizado en otro contexto, pero vamos a decirlo así, tenés que empezar a poner tus cuentas en orden y como cualquier persona decir, a ver, ¿qué debo? ¿Qué puedo generar? ¿Cuáles son las dificultades principales que tengo? ¿De dónde puedo arrimar más ingresos? ¿Cómo controlo determinados gastos? Esto me lleva al otro tema que es imperativo resolver en el corto plazo, que es sancionar una ley que establezca de qué modo se van a indexar finalmente, o actualizar, mejor dicho, las jubilaciones y pensiones. Esto es fundamental porque explica el 50% del gasto público, y así me parece que después vas a poder encarar todos los temas que están vinculados a la reconstrucción necesaria de una economía que este año va a caer más de 10 puntos del PBI, que puede sonar muy abstracto, pero quienes nos escuchan saben que esto de la caída de 10 o 12 puntos del PBI son los locales en alquiler vacíos de liquidación que vemos por las principales calles de la Ciudad de Buenos Aires y por las secundarias también. Sí. Son los amigos, parientes, familiares, conocidos que se han quedado sin trabajo o han perdido ingresos y han consumido ahorros o están endeudados. La reconstrucción se traduce en cada uno de estos capítulos personales o sectoriales. Sí, y Gustavo, el tema de locales o comercios a la calle es lo que se ve, pero cuando vos te metés puertas adentro, por ejemplo, en el caso de los profesionales, oficinas, ¿no? En el centro porteño, el otro día hablaba con un encargado de edificio, lo dije ayer o antes de ayer, el 30 o el 40% de las oficinas de cada edificio se desalquiló, es impresionante. Lo cual además te trae una serie de problemas adicionales porque ya que estás en los edificios, y esto refleja no solo la vida de las oficinas, sino también de las familias, el nivel de morosidad en las expensas es altísimo y esto obviamente dificulta el funcionamiento de cada una de estas unidades. Por lo tanto, vos señalaste también, a mi criterio, de manera correcta, o al menos yo lo comparto, es que solo estamos viendo la punta del iceberg de la crisis que estamos transitando y de los efectos que inclusive se van a ver en los próximos meses. Yo digo, es que esto muchas veces pasa como cuando alguien está practicando un deporte o jugando un partido de fútbol, que recibís una patada o un golpe, y en el fragor del partido y con tu cuerpo todavía activo, vos seguís corriendo, pero cuando parás, vas al vestuario o vas al bar con los amigos a tomar algo, te das cuenta que la pierna se empieza a hinchar, y que con el paso de las horas las dificultades son mayores, y ahí surge la necesidad de a lo mejor hacerte una placa para ver si no hay un daño que te genera ese dolor. Bueno, me parece que estamos frente a una circunstancia análoga nada más que colectiva. Cuando aquí los efectos de la cuarentena y de la pandemia dejen de sentirse, vamos a ver el enorme impacto. Y hoy, digamos, tenemos una situación curiosa desde lo social y desde lo político. En general, cuando hay manifestaciones en las calles, lo hace la parte de los sectores medios y la franja opositora, pero habrá que ver si luego de la cuarentena o luego de esto, cuando además tengamos una inflación creciente, que esto va a suceder,
no estoy planteando ningún esquema agorero ni tremendista, pero digo, la inflación no va a seguir en el orden del 2% mensual, va a ser más alta. Vamos a ver si allí no empiezan a aparecer en la calle reclamos y peticiones de otros sectores sociales, porque naturalmente nadie ve con buenos ojos el perder capacidad adquisitiva, ingresos, o poder de compra, ¿no? Sí, sí. ¿Vos crees que esta profundización de la crisis, la cual comparto, me parece que estamos en el principio de todo el tema económico que se nos viene encima, Europa ha inyectado muchísimo dinero, bueno, no sabría ahora las cifras, no quiero decir una cifra 750.000 millones de euros. Perfecto. Algunos hablan de un plan Marshall, como la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, pero Europa tiene los euros para ponerlo a disposición. Nosotros no tenemos ni los dólares ni los euros. ¿Podemos poner los pesos y que eso también genere una inflación controlada, o sería como medio suicida un plan así para los argentinos? Es que eso es lo que venimos haciendo. A ver, desde marzo hasta aquí, o en lo que va del año, digamos, el gobierno nacional ha emitido, o le ha dado orden al Banco Central, de emitir más de 1 billón de pesos. ¿Por qué? Y nadie discute mucho, ni siquiera los ortodoxos, porque te dicen, bueno, no tenés la posibilidad de tomar deuda en el exterior porque estás en default, tampoco en el plano interno, hay que emitir. O sea que vos ya tenés esa situación de emisión monetaria donde todos los meses inyectás 250.000, 300.000 millones, y esto no se traduce inmediatamente a inflación, primero porque nada está automático de un día para el otro, y segundo porque media economía está parada o porque la gente ha perdido mucha capacidad adquisitiva. Pero aquí tenés que analizar los dos puntos. Primero, que vos no podés continuar sin fecha emitiendo, porque las cosas tienen un límite, ¿no? Vos podés tomar 2 aspirinas por día si te duele la cabeza, 10 no podés tomar, claro, porque te genera efectos mucho más perjudiciales. Bueno, con la emisión pasa lo mismo, así que yo te diría que justamente aquí también es donde vos podés visualizar cómo los errores del pasado tienen impacto. Si la Argentina hubiese tenido una política de endeudamiento en los años anteriores mucho más razonable y sensata, no hubiese podido hacer lo que hizo el resto de América Latina, que desde marzo hasta acá ha emitido desde Uruguay hasta Honduras, pasando por Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, etcétera, han emitido más de 26.000 millones de dólares a tasas de interés que van del 2,5 al 4,5, 5% para financiar el costo de la pandemia. Como nosotros agotamos la posibilidad del endeudamiento los años anteriores y justamente ahora estamos en una situación de default o tratando de evitar la consagración del mismo, esa posibilidad no la tenemos. Los pesos ya emitimos una cantidad enorme, es decir, tenemos menos herramientas, por lo tanto vamos a tener que ser mucho más prudentes, metódicos, y vamos a tener que programar y planificar. Estamos digamos, en valores, en la caída parecida a lo que es el 2001, ¿podemos llegar hacia eso? No, estamos peor. ¿Estamos peor? Sí, estamos peor, porque vos fíjate que en el 2002, digamos que fue el año donde impactó la crisis, que nosotros llamamos el 2001 porque fue diciembre, diciembre del la 2001, renuncia de la Rúa, sí, el corralito, etcétera, etcétera, pero nunca tuvimos en toda la historia económica argentina una caída de la actividad como fue la del mes de abril pasado. Y probablemente el trimestre, abril, mayo, junio, registre un promedio de caída de 20 puntos, y eso no se dio en esa dimensión en el año 2002. Por lo tanto, estamos además en condiciones diferentes y en algunos aspectos más comprometidas. ¿Por qué? Porque en el 2002 la economía pudo recuperarse rápidamente en virtud de que no tenía inercia inflacionaria. Veníamos de la convertibilidad que había dado 8 o 10 años de una inflación muy baja, por supuesto con contraindicaciones, no estoy planteando que eso era el paraíso, y también con un alto nivel de inversión en la infraestructura. Acá no tenés ninguna de las dos cosas, y además tenés un nivel de pobreza que previo a la cuarentena ya era muy alto, donde se estimaba entre el 35 y el 38% de la población. Así que te diría que tenés desafíos muy grandes, que por supuesto la Argentina también hay que marcar el hecho de que haber vivido tantas crisis nos da cierta gimnasia y cierta capacidad de recuperar. Los argentinos sabemos, tenemos dos habilidades muy raras: la de saber entrar en crisis
y también la de arreglárnosla para salir de ella, ¿no? Lo ideal sería perder la primera habilidad y tratar de caer menos en crisis, aunque en este caso puntual, más allá de que ya veníamos mal desde abril del 2018, que hoy parece el paleolítico en la Argentina, pero de esto apenas pasaron 2 años cuando el dólar estaba a 18 pesos, hoy está a 132. Ahora, entendiendo todo lo que vos decís y compartiendo bastante el diagnóstico de la situación actual de la Argentina, ya te lo pregunto como politólogo, ¿crees que la dirigencia política en su conjunto, ya no solo te hablo del gobierno o del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino de la oposición, están a la altura de las circunstancias para salir de esto con un plan acorde, sustentable, a mediano plazo? Eso siempre, lamentablemente, lo sabes después. Te voy a decir, yo me acuerdo cuando Mauricio Macri, entonces presidente, presentaba su gabinete como el mejor equipo de los últimos 50 años. Y yo decía, bueno, en realidad un mejor equipo vos lo podés jugar cuando termina el campeonato, nunca antes, ¿no? Vos podés decir si un equipo es el mejor si ganó 10 títulos, 3 Libertadores, 2 Intercontinentales, etcétera. Previamente vos podés formar lo que considerás un gran equipo y después en la cancha donde se ven los pingos los resultados no acompañan. Entonces yo te diría, si dentro de 2 o 3 meses o a fin de año vos tenés resuelto el tema de la deuda, una nueva ley para el tema de las jubilaciones y un presupuesto que te planifique los ingresos y los gastos del 2021, pero que además de alguna manera contribuya a una simplificación fiscal que le permita a la población en general, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, liderar el proceso de reconstrucción, te voy a decir, sí, contamos con una dirigencia a la altura de las circunstancias. Si no, no. Pero en esto, bilardismo puro, es el resultado el que manda. Acá las intenciones, las declaraciones, lo literario es absolutamente marginal. Lo que importa es finalmente el resultado. Sí, se comprende perfectamente. Gustavo, para finalizar, déjame preguntarte cómo ves el tema por lo que está siendo denunciado el gobierno de Mauricio Macri relacionado con el espionaje ilegal. ¿Crees que es una causa que va a complicar al expresidente de la Nación? Mirá, habrá que ver, yo no conozco los detalles jurídicos y todo, pero hay que ver cómo evolucionan esa y otras causas de otros funcionarios. Yo creo de todas maneras que sería importante que en lo que refiere al ámbito de la justicia en general, no voy a hablar de ninguna causa en particular, se pierda esta idea de que en la Argentina cuando perdés una elección desfilás por tribunales y cuando ganás, no. Porque parece entonces que todo está vinculado a una cuestión de éxito, de derrota electoral y no... Sí, política y no judicial, digamos. Exactamente. Entonces, como principio general, más allá del caso puntual que pones vos, porque yo nunca hablo de lo que no sé y hasta te diría de lo que no me interesa en términos puntuales de mi análisis. Lo que digo es que desde el punto de vista político y sobre todo ahora que se empieza a hablar de reforma judicial, de corte y todo esto, uno lo que realmente aspira es que realmente pueda darse aquello del funcionamiento independiente de los poderes y que en última instancia no estén vinculados a cuestiones coyunturales y electorales los tratamientos que se le da a aquellas personas que han tenido funciones en el Poder Ejecutivo. ¿Crees sólida es la alianza electoral Cambiemos que llegó al gobierno, que ganó, que estuvo 4 años, para el futuro inmediato como alternativa de poder, más allá de los nombres, que después sea Macri, que sea Larreta, o que sea Vidal, o que sea algún radical? ¿Crees que como estructura de poder es sólida para bancarse estos 4 años y ser una alternativa? Mirá, hay un hecho que es saliente, que es, te diría, novedoso en la historia política argentina desde 1983 hasta acá. Es la primera vez que un partido que pierde, o que una alianza en este caso, que pierde una elección presidencial, no ve fragmentado su poder en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. En ambos recintos, el bloque de Juntos por el Cambio se ha mantenido unido, y esto es una señal también para el oficialismo y un incentivo al oficialismo, que a pesar de las diferencias que puede contener en su interior, como le sucede a Juntos por el Cambio, permanezca
en una estrategia coordinada y común, porque hay una oposición que tendrá sus halcones, tendrá sus palomas, pero que ha comprendido que si ha sacado un resultado electoral de 41% en medio de una crisis económica generada por la propia administración del presidente Macri, quiere decir que tiene una base de sustentación bastante sólida. Gustavo, gracias por estos minutos con el arranque con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande, cuídate, ¿eh? Igualmente para vos y bueno, gracias por el llamado. Un abrazo muy grande. Gustavo Marangoni es politólogo y docente universitario, charlando de actualidad en la mañana de El Arranque.